Continuamos en la serie de exposiciones en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En esta ocasión vamos a leer y meditar en segunda a los Corintios capítulo 3, de los versículos 4 al 13. Segunda a Corintios 3, versículo 4 dice así: Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Mis estimados, voy a tener que iniciar esta meditación con una aclaración al respecto de una pésima interpretación moderna sobre el versículo 6. Es decir, antes de entrar en lo que realmente trata este texto, vamos a necesitar refutar esa interpretación equivocada y, como digo, moderna, porque nunca en la historia de la iglesia los hombres de Dios interpretaron tal cosa. Y es el versículo 6 que al final dice: la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y en nuestros días hay quienes se han atrevido a decir entonces que nosotros estamos haciendo mal al poner tanta atención a la doctrina y a la enseñanza de la Biblia, y que todo lo queremos comprobar con la Biblia. Y ¿por qué dicen la letra mata? No significa entonces, mis estimados, que porque aquí dice la letra mata sea la doctrina algo que no es importante o que sea dañino en alguna manera. Aquella primera iglesia de Jerusalén, después de que vino el Espíritu Santo de Dios en Pentecostés y los llenó a todos, leemos en Hechos 2:42 que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Luego el apóstol Pablo dice en Romanos 6:17, afirma que los pecadores experimentan libertad una vez que, y cito, dice, obedecen de corazón a la forma de doctrina del Evangelio. Luego en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, nos dice también el apóstol Pablo que debemos estar firmes y retener la doctrina aprendida. Más adelante nos dice
también el apóstol Pablo, más bien dirigiéndose a Timoteo, que era pastor en Éfeso, le dice que un ministro de Jesucristo debe estar nutrido, nutrido con las palabras de fe y de la doctrina. Primera Timoteo 4:6. También dice la Escritura que debemos conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Primera Timoteo 6:3. Y también nos dice el apóstol Pablo que se debe exhortar con toda paciencia y doctrina. Y finalmente el apóstol Juan afirma: el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Segunda carta de Juan 1:9. Entonces, eso quiero primero, que quitemos de nuestra mente tal mala interpretación que, como vemos, es simplemente tomar un fragmento de un versículo y darle el significado conveniente a esa posición de los que no quieren estudiar la Biblia y basar todo lo que dicen y lo que hacen en la Biblia, sino que piensan que este asunto de ser guiados por el Espíritu es algo aparte de la Sagrada Escritura. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, tenemos una explicación muy clara del ministerio del Espíritu Santo. Y Jesucristo mismo dice en Juan 14:26, mas el Consolador, ¿quién es ese? Él mismo lo aclara: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De manera primaria, Jesucristo se está dirigiendo a sus discípulos diciéndoles: el Espíritu Santo va a traer a su memoria todas las enseñanzas que yo les di para que ustedes puedan instruir a los otros. Y ellos nos dejaron en la Sagrada Escritura, todo lo que Cristo nos ha ordenado. Ese es el ministerio del Espíritu. Y ellos pudieron recordar todas las enseñanzas de Jesús y las plasmaron en las Escrituras del Nuevo Testamento. Pero lo mismo puede hacer y hace el Espíritu Santo con nosotros. Nos recuerda las enseñanzas de Cristo. Pero si ustedes y yo no conocemos la Biblia, que son las enseñanzas de Cristo, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo? En sí mismo el verbo recordar es algo que está en la mente y se trae a la memoria. Hay un error entonces terrible en aquellos que menosprecian la Sagrada Escritura con el pretexto. Muchas gracias, hermano. Gracias. Muchos están menospreciando la Sagrada Escritura con el pretexto de que son guiados por el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no nos va a guiar a otra cosa que a la palabra de Dios. Muchos de los que son supuestamente guiados por el Espíritu Santo están siendo realmente guiados por sus propios pensamientos, por sus emociones, por sus sentimientos, lo cual es completamente variable. Y de verdad, desde hace siglos se lucha contra esto. Los fieles a la Biblia luchan por permanecer fieles a lo que el Señor nos dijo. Hay quienes hablan de eso, incluso desde la época post-reforma, cuando aparecieron los cuáqueros, ellos hablaban de una cierta luz interior. Dios habla al corazón. Seamos muy cuidadosos. A veces podemos hasta nosotros expresarnos de esa manera. Pero tengamos cuidado, porque lo que la Biblia nos enseña de nuestro corazón no es bueno. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces no confiemos en nuestro corazón.
Si a algo nos guía el Espíritu Santo es a la palabra revelada. Ahora sí, habiendo dicho esto, vamos al texto que nosotros tenemos que estudiar. Lo primero que debemos entender, o más bien repasar, porque gracias al Señor aquí se ha expuesto ampliamente, es los pactos en la Biblia, la doctrina de los pactos. Y veremos que de esto es de lo que está hablando el apóstol. Está haciendo comparación de dos pactos. En la Biblia, esa palabra es muy importante, pacto. Se usa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No es simplemente como un acuerdo entre dos personas como hoy se da, como se puede dar entre los seres humanos. Los pactos en la Biblia más bien se refieren a aquellos acuerdos de un conquistador sobre un pueblo que le ponía condiciones a aquel pueblo. Y entonces, sí, había una serie de condiciones que cumplir, que si se cumplían traía beneficios, y también había una serie de serias advertencias por el quebrantamiento de aquel pacto. Cuando el pueblo de Israel cruzara el Jordán para conquistar la tierra de Canaán, Moisés les había dicho claramente en Deuteronomio 11:29 que tenían que hacer esto. La mitad de las tribus de Israel tenían que estar sobre el monte Gerizim y la otra mitad sobre el monte Ebal. Y en el monte Gerizim se iba a declarar las bendiciones del pacto y en el monte Ebal las maldiciones del pacto. Esto es importante para que entendamos, así funcionan los pactos en la Biblia. Había ciertas condiciones, ciertas bendiciones por el cumplimiento y terribles maldiciones por el incumplimiento del pacto. El pacto del cual aquí se está hablando particularmente es el pacto que hizo Dios con su pueblo en el monte Sinaí, mediando por ellos Moisés. Eso lo podemos leer en Éxodo 20, en Éxodo 32 y luego en Éxodo 34 y 33. Pero como es amplia la lectura, yo se las voy a resumir. Recuerden que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud en Egipto bajo la opresión del faraón. Dios los salva milagrosamente. Cruzan el mar Rojo. Dios abre el mar. Ese milagro ocurrió. Ellos pasan, tienen victoria y eventualmente caminan hacia ese monte, al monte Sinaí. Y dice la Escritura que Moisés estuvo 40 días y 40 noches sin comer, porque estaba en el monte en la presencia de Dios. Era un momento maravilloso y muy especial. El monte entero estaba apartado porque Dios venía a encontrarse con su pueblo. Dice la Escritura que ardía en fuego, en humo, en oscuridad, y que nadie podía acercarse a ese monte, ni siquiera un animal. Y Dios le da la ley escrita en tablas de piedra a Moisés, según describe la Escritura, escritas con el dedo de Dios. Le da no solo esas leyes, sino las leyes del reino de Israel. Y él viene y baja del monte con Josué, que era su ayudante. Y el ayudante le dice, como que hay guerra. Oigo una bulla, debe haber un problema. Y Moisés dice, no es voz de gritos de guerra lo que yo escucho. Es una fiesta, es danzas, algo pasa ahí. Pues se habían corrompido y habían caído en idolatría. Y habían hecho un becerro de oro y lo estaban adorando. Moisés
quiebra las tablas que Dios le había dado con la ley de Dios. Hubo juicio ahí. Hubo un terrible juicio de Dios. Pero eventualmente Dios le dice, alístate otras tablas como las primeras. Y otra vez sube el siervo de Dios, 40 días y 40 noches sin comer. Y Dios vuelve a hablar con él. Podemos leer eso en los capítulos 34, en el versículo 34, capítulo 34, versículo 33 de Éxodo, que cuando ya él bajó, no se daba cuenta. No se daba cuenta Moisés que su rostro resplandecía, porque había estado en la presencia de Dios. La gloria de Dios lo impactó a él tal manera que él resplandecía. Esto es lo que está describiendo este fragmento que leíamos. Y eso representa la gloria de aquel pacto. Y dice entonces que eventualmente en el tabernáculo así sucedía. Dios hablaba con Moisés, pero cuando Dios hablaba con Moisés pasaba eso. Él resplandecía, él ponía un velo sobre su rostro cuando hablaba con los israelitas y luego iba otra vez a donde está Dios. Ese pacto fue entonces con gloria. Un pacto que tenía no solo la ley moral de Dios, sino muchas leyes para Israel. Leyes que abarcaban todas las áreas de su vida, muchas de las cuales eran la aplicación de esa ley perfecta y moral en todas las áreas de la vida, pero también contenía ciertas leyes civiles y leyes ceremoniales muy, muy importantes que tenían un propósito. Ahora bien, entendiendo esto así, tenemos Dios diciendo, este es el pacto que yo voy a hacer con ustedes. Ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios a condición de la obediencia perfecta de esta ley que les estoy dando. Sin embargo, desde la época de los profetas se entendía que Dios iba a hacer eventualmente un pacto nuevo con su pueblo. Leamos por favor Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Oigan la descripción del pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Parecido como el otro pacto, pero con una gran diferencia. Este no era temporal, este era espiritual y verdadero. El otro, ley escrita en tablas de piedra, y ahora Dios poniendo su ley en la mente y el corazón de aquellos que son su pueblo. Vean que es el profeta Jeremías el que está diciendo, vendrá ese momento en que él hará ese nuevo pacto. Y leamos en el Jeremías 32, 40, que dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Hay una diferencia, ahorita la vamos a expandir, pero hay una diferencia muy especial entre aquel pacto y el nuevo pacto que vendría, con una promesa mucho mejor. Leamos, disculpen esta alergia. Leamos Hebreos 8, versículo 10.
Por lo cual, Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Es importante que entendamos que aquí, en la carta a los Hebreos, se está citando el Antiguo Testamento. Allá decía que el pacto era con Israel, lo cual nos ayuda a entender que Israel no se refiere al Israel étnico, no es los descendientes físicos de Abraham, sino con su verdadero pueblo, con los que son de la fe de Jesús. Con estos hace Dios un pacto, a este es el pacto que se refiere. Y ahí mismo en Hebreos 10:16, vuelve a decirnos, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es un pacto nuevo, diferente a aquel pacto temporal. Veamos que aquí en el texto que nosotros tenemos, en 2 Corintios 3:13, dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Quiere decir que aquel pacto fue temporal y hay en cambio ahora una referencia a otro pacto diferente que es eterno. Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Esas promesas hechas a los patriarcas y a David se cumplirían en este nuevo pacto diferente. Muchas de estas cosas que estamos viendo son un repaso, gracias al Señor, pero algunos no estaban con nosotros cuando se vieron todos estos temas tan importantes. En Hebreos 8:13 afirma, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, lo que debemos entender, según nos dice aquí también Hebreos 10:29, es que el pacto antiguo era una sombra de las cosas que habían de venir. Nuestro texto dice, el versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Espero que entonces hasta este momento entendemos por lo menos dos cosas. Que cuando dice el ministerio del Espíritu no se refiere a una manera de vivir desligada de Dios y de la revelación de Dios. Es decir, hay muchos que quieren ese tipo de relación con Dios o de conexión, como en algunas veces he escuchado, tengo mi conexión con Dios basada en sus mismos sentimientos y ellos piensan que todo está bien, yo me comunico con Dios. Pero con Dios no nos podemos relacionar ni comunicar en nuestros términos. Dios ha tratado con el mundo, con sus criaturas, por medio de pactos. Y usted está bajo un pacto de Dios. Estamos bajo esas condiciones. No las ponemos nosotros, las puso Dios.
Y en el pasado, por medio de ese pacto de la ley, Dios nos mostró algo muy importante. Cuán merecedores somos de la condenación por ser quebrantadores del pacto. La ley entonces era un ministerio de muerte y condenación. Y sin embargo, un ministerio con gloria. La ley de Moisés era un ministerio de muerte y de condenación. Romanos 3:20 nos dice que por la ley es el conocimiento del pecado. Y Gálatas 3:10, voy a leerlo para ustedes, nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pausemos aquí un momentito. Oigan cómo funcionaba este pacto de la ley. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Entienden por qué la letra mata? Es decir, que en aquella representación del monte Gerizim y del monte Ebal, lo que nos toca es todas las maldiciones del monte Ebal. Porque aquí dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. No dice en la mayor parte, que es como la gente quisiera que funcione. Por eso es que la mayoría cree que va para el cielo. Porque ellos hacen esa evaluación de sí mismos y dicen: bueno, no soy tan santo ni tan bueno, pero tan malo no soy. Tengo más bueno que malo. Y ellos piensan que ese es el estándar para llegar a Dios. Pero el estándar de la ley dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, si al leer este versículo usted no siente el peso de esa maldición, no está entendiendo por qué es que se le llama ministerio de muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y la Biblia define pecado como transgresión de la ley. Entonces, ven que claro, la letra mata, eso es lo que significa. Que el ministerio de ley nos hace ver la merecida condenación. Pero tenemos que ser cuidadosos al tratar la ley, porque no es un ministerio inservible. Tiene su propósito, pero su propósito no es justificar al pecador. Y el problema no está en la ley, no está entonces decir, este ministerio, como es de condenación y es de muerte, está malo. Leamos Romanos 7:12. Romanos 7:12 dice: de manera que, este es el apóstol Pablo hablando, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El problema no es la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Dónde está el problema? El problema está en que ustedes y yo somos quebrantadores de la ley. Y entonces la ley hace con nosotros lo que a ella le corresponde, que es condenarnos a la muerte. Gálatas 3:24 nos da el propósito y dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y aquí está, a fin de que fuésemos justificados, no por la ley, porque la ley no es para justificar, sino por la fe. Y ya nos vamos acercando a por qué entonces el ministerio del Espíritu es diferente y qué es lo que significa. El Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. La letra mata, ese pacto
te mata y te mata justamente. ¿Entiende eso? Nos mata justamente. No hace la ley ninguna injusticia al declararnos condenados. Pero el otro ministerio es el del Espíritu, el que nos lleva a la fe en Jesucristo. Es un ministerio con mejores promesas, según lo dice la carta a los Hebreos. Y esto ojalá lo entendamos bien, porque algunos por mal entienden, entonces piensan que Jesucristo lo que vino es a aliviar las condiciones. En cierta ocasión escuché a un joven, supuestamente creyente, expresándose como qué bueno que estamos en la gracia y ya no estamos en la ley, porque él sabía cómo vivía. Entonces él le parecía que si hubiera estado en el periodo de la ley, porque ellos piensan que fue solo para ese periodo la ley, entonces, pues qué problema, porque él vivía así, pero como ahora estamos en la gracia y ya eso me alivia. No, Jesucristo no vino a aliviar las condiciones divinas. De hecho, Él vino a darnos el sentido correcto de la ley. Los judíos fariseos, creían que ellos cumplían la ley. Y Jesucristo les hace ver que ellos no cumplían la ley. Que ellos no mataban a alguien, pero en su corazón quebrantaban ese mandamiento, guardando rencor, odiando a alguien. Más grave. Entonces Él les hizo ver más bien. Entonces Jesucristo no viene a aliviar las condiciones de Dios, ni a eliminar la ley de Dios, porque Él dice, no he venido, Mateo 5:17, a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y aquí es donde viene algo que necesitamos entender para que veamos cómo es que el Espíritu vivifica. ¿Cómo es que este ministerio del Espíritu da vida? Porque eso significa vivificar. Cristo vino y Él cumplió esa ley de manera perfecta, no solo externamente como los fariseos enseñaban, sino que Él cumplió la ley de manera perfecta, sin quebrantar jamás la ley de Dios. Pero no solo eso, sino que de una manera maravillosa, esa vida justa de Cristo, ese cumplimiento perfecto de Cristo, de la ley de Dios, nos es otorgado a los que por la fe en Él nos acercamos a Dios. Y esto es una doctrina importantísima. Nosotros venimos, según la ley, condenados, dignos de muerte, pero ahora viene el ministerio del Espíritu y nos enseña que por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, podemos ser justificados. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, no por hacer toda una serie de obras o de requisitos, sino por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, siendo la justificación imputación a nosotros. Eso lo que significa es que se nos toma en cuenta como si nosotros, porque sabemos que no es así, sino como si nosotros hubiésemos cumplido aquel pacto de la ley perfectamente. Porque, y eso lo vimos cuando estudiamos la primera carta a los Corintios, ya no estamos bajo la cabeza federal de Adán, sino que ahora estamos bajo Cristo. Bajo Adán, quebrantadores del pacto, dignos de la condenación. Bajo Cristo, cumplidores del pacto. Es maravilloso, hermanos. Es maravilloso que nosotros seamos contados ante Dios como justos, como cumplidores del pacto, no quebrantadores. Entonces todas aquellas bendiciones del monte Gerizim son para nosotros. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. En este pacto Dios hace lo siguiente. Leamos Ezequiel 36, 25 al 27. Gracias a Dios se me quitó lo de la garganta. Ezequiel 36, 25 dice: esparciré sobre vosotros agua
limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Prestemos atención a lo que hace este ministerio del Espíritu, este pacto de gracia. Primero que nos limpia. Y si dice que nos limpia es porque estábamos ¿cómo? Sucios. Si usted está limpiecito no ocupa limpiarse. Pero muchos se creen limpios y por eso no reciben la bendición de este pacto. Es porque reconocemos que estamos sucios, somos limpiados por Dios de nuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ay, ¿será que alguien aquí piensa que es porque él nunca fue idólatra o no tiene ídolos que es aceptado dentro del pacto de gracia? No, lo que Dios dice es que Él nos limpia de nuestros ídolos. El Espíritu Santo viene a hacernos conscientes de cuáles son nuestros ídolos y nos limpia, nos hace ir y quebrarlos y botarlos, porque Dios nos ha dado un nuevo corazón, porque puso su Espíritu dentro de nosotros. Ese corazón que era de piedra, duro, lo que quiere decir es insensible, y nos da un corazón como sensible, tierno. ¿Cómo lo hizo Dios? Poniendo su Espíritu en ellos. Esta es la promesa del nuevo pacto, el Espíritu Santo. Por eso se le llama el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué hace Dios? No es un pacto en el que le dice, ahora sí, ya entonces como usted tiene el Espíritu Santo y cree en Jesús, ahora puede vivir como quiere. No, lo que hace es hacernos andar en los estatutos de Dios, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Así se entiende entonces el ministerio del Espíritu. La letra mata, pero el Espíritu da vida. Nos da vida en Cristo. Nos hace amar a Dios verdaderamente y nos hace deleitarnos en la ley de Dios. Y aquí dice, en lo que leímos, que Él ha hecho de nosotros ministros competentes de un nuevo pacto. Ese es el pacto, ¿verdad? Ahora dice, y dice, antes había dicho en el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes. ¿Qué palabra esa? Competentes. Saben que el momento de venir a presentar la palabra de Dios, cada predicador es consciente de cuán incompetente es. Que si no fuera por la gracia y porque es Dios el que actúa, saldríamos siempre frustrados por no ver resultados. Pero como esto es de fe, lo que tenemos que hacer es hacer nuestra labor, como veíamos hoy hace 8, hacer nuestra labor y confiar en la obra del Espíritu Santo que use esa nuestra labor. Pero esto no tiene aplicación solo a los predicadores de la palabra de Dios. Es que también cualquier creyente, al hacer lo que Dios le manda, al testificar de Cristo, al realizar su rol, tiene que entender esto, que solo por la gracia de Dios va a ser usted un padre competente, madre competente, ama de casa competente. El orgullo del corazón nos lleva a siempre exaltar lo que hacemos bien y a minimizar lo que no hacemos tan bien o lo que hacemos mal. Pero debemos con sinceridad reconocer
nosotros no somos ni los perfectos padres, ni las perfectas madres, ni los perfectos jefes de hogar, ni las perfectas amas de casa, ni los perfectos hermanos, ni usted es la perfecta suegra, ni usted es la perfecta nuera, ni el perfecto yerno. No lo es. Pero anhelamos, auxiliados por el Espíritu Santo, ser competentes en aquello que Dios nos mandó a hacer. Pensámoslo al revés para que veamos hasta dónde llega esto. ¿Cómo se siente usted si alguien le dice o si yo le diga a usted, usted es un incompetente? Pero esta es la realidad. Porque no hacemos esto como deberíamos hacerlo. Sin embargo, aquí dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esta es la gran diferencia de aquella letra y del Espíritu. En el pacto de la ley depende de su cumplimiento perfecto de la ley. Maldito todo aquel que no permaneciere en todo lo escrito en el libro de la ley para cumplir. Pero en este es por fe en Jesucristo. Entonces usted por fe en Jesucristo se arrepiente de no ser el padre que debería ser. Usted por fe en Jesucristo se arrepiente de ser la madre, la esposa que no es. Y confía en su gracia y en su perdón. Pero le lleva esto entonces a decir, bueno, ya estoy perdonado, ya Cristo me perdonó, entonces aunque no soy el mejor esposo, pues así será y ya. No, nos lleva en el nuevo pacto a esforzarnos por cumplir los mandamientos de Dios. Y decir, sí soy un padre incompetente, pero me arrepiento. Esa incompetencia mía me hace merecer condenación y muerte. Ese es el ministerio de muerte, la letra mata. Pero gloria a Dios, el ministerio del Espíritu. Y viene a decir, en Cristo hay esperanza. Él lo puede hacer a usted, el Padre que debería ser. Para eso nos dio su Santo Espíritu. Así que sí, se refiere inicialmente a ministros competentes de un nuevo pacto, pero sí tiene aplicación a cada creyente, a cada hermano y hermana, que debe reconocer no que sea competente en mí mismo, sino que nuestra competencia viene de Dios. ¿Busca usted al Dios del cual viene esa competencia? Y en este ministerio dice que, bueno, primero, otra vez aclarar tal vez, ¿qué es esto de ministrar? ¿Qué es ministro? Es servir. Nosotros servimos. Moisés sirvió de una manera excelente para algo, pero algo que no era perdurable. Ahora en Cristo tenemos lo que es real. ¿Cómo ministramos en el nuevo pacto? Se presenta el Cordero de Dios. Es Juan diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así se ministra en el nuevo pacto. En aquel pacto antiguo no. En el pacto antiguo, ¿cómo se ministraba? Pecó, tiene que ofrecer un sacrificio. Traiga el sacrificio. Matamos a esa víctima. Volvió a pecar, otro sacrificio. Y constantemente usted venía de presentarse un sacrificio y ya del camino a casa necesitaba otro sacrificio. Pero en una vez y para siempre, el Cordero de Dios fue ofrecido y sacrificado para que todo aquel que en él cree no se pierda. Así se ministra en el nuevo pacto. Se presenta a Jesús, el Cordero de Dios. En aquel antiguo pacto se ofrecía, había el altar del incienso, tan importante, un altar de oro, precioso, maravilloso. Se ofrecía incienso. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Oración. Y sigo insistiendo, si no hay oración, no hay cristianismo. La oración es esencial en el ministerio del nuevo pacto.
oración, y por eso los ministros del Evangelio se dedican mucho a la oración y a la palabra. Eso es ser ministros competentes del nuevo pacto. Y los cristianos del nuevo pacto ofrecen oraciones, según dice Apocalipsis, que sus copas estaban llenas de incienso. El apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 2:5 que nosotros ofrecemos a Dios sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Y Hebreos 13:5 nos dice que fruto de alabanza. Dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Todo esto es lo que nosotros nos corresponde hacer de manera competente en el nuevo pacto. Un pacto maravilloso, precioso. Tengo unos minutos para comparar. El apóstol Pablo está tratando de hacer esa comparación entre el pacto antiguo, que tuvo gloria, pero no comparable al pacto nuevo en Cristo, en la sangre del Cordero, que es infinitamente más glorioso. Pero para mí, Hebreos 12 es el que hace esa comparación de manera excelente, y por eso varias veces lo he leído y lo seguimos leyendo. Hebreos 12 va a resumir de lo que hemos estado hablando. Versículo 18 en adelante, Hebreos 12, búsquelo por favor y sigue la lectura que yo voy a hacer. Dice así, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. ¿Cuál es ese monte? No os habéis acercado al monte Sinaí. ¿Y qué pasaba ahí en Sinaí o qué pasó? Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ese es aquel ministerio, esa es la letra. Ahora nosotros tenemos algo diferente, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a Jerusalén, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. No es a la capital de Jerusalén actual, no es al monte de Sión físico, es a la iglesia de Dios. Y lo describe en el versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre derramada, más bien rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora sí, habiendo visto esto y leído esto, ¿se atrevería alguien aquí a decir que la letra mata y el espíritu vivifica? ¿Significa esa locura que está de moda? No. Nosotros en el ministerio del Espíritu nos hemos acercado a lo real
y es muchísimo más grave si rechazamos esto. Porque si no perdonó Dios a los que quebrantaron aquel pacto, porque si no escaparon, dice aquí, aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que los amonesta desde los cielos. Si alguien entonces dice amar a Dios, decía Sproul, tiene que amar su palabra. ¿Cómo es que hay tanto cristiano evangélico que dice que ama a Dios y no conoce la palabra, no la ama? Si la ama, tiene que atesorarla, tiene que conocerla, leerla. No nos engañemos, no hay amor de Dios si no hay amor por su santa palabra. Para terminar, hago una pregunta individual, contéstela delante de Dios en su mente. ¿Ha percibido usted la gloria del ministerio del Espíritu Santo? Ese pacto precioso en el que se promete experimentar un cambio de corazón. Ahí hace una comparación. Si aquel ministerio de muerte y de condenación fue con gloria, mucho más el del Espíritu, porque da vida. Pero entonces la pregunta es, ¿usted puede decirlo así? Qué glorioso el ministerio del Espíritu Santo en mi vida. Qué glorioso cuando Jesús vino a mí. Mi corazón fue cambiado, voy por otro rumbo. Ahora amo su ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Dice el Salmo. Quiera Dios concedernos ver al Espíritu Santo dando vida. Eso es lo que se llama un derramamiento del Espíritu Santo. No esas locuras que pasan en otros lugares donde se desengañó. El derramamiento del Espíritu Santo lo tenemos que pedir constantemente, y es cuando Él viene y cambia el corazón y la vida de alguien y le hace amar a Jesús y vivir para Jesús. Que Él haga esa obra en nosotros. Oremos. Te alabamos, Señor, y te damos gracias que nos has concedido superar obstáculos para estar aquí. Gracias, Señor. Queremos rogar que tu palabra sea aplicada a nuestras vidas por esa acción poderosa de tu Santo Espíritu. Y tú que sabes quiénes aquí no pueden decir de corazón y con sinceridad cuán glorioso es el ministerio del Espíritu Santo, que lo puedan experimentar. Bendícenos, Señor, ahora que vamos a celebrar la Santa Cena. En el nombre de Jesús. Amén.